RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora desde Puno con Julio Condori Cerdán, sociólogo, analista en temas políticos, y a quien le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Julio, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Un saludo cordial a tu persona, José, de igual modo a la digna audiencia. Estoy a tu disposición. Vamos a analizar contigo lo que ha significado nuevamente la reelección de Ignacio Lula da Silva en Brasil, ¿no? Y qué repercusiones puede tener tanto al interior de Brasil, pero como también en la esfera latinoamericana, para aterrizar luego en el caso peruano, ¿no? Sí, en realidad yo creo que es significativo para los partidos de izquierda, para los partidos progresistas que bregan a nivel de América Latina. Si recordamos que solamente teníamos como lugar a Cuba con orientación hacia el socialismo, pero sucede que en estos últimos años en México tenemos a López Obrador, luego Argentina con el señor Fernández, pasa Bolivia con Luis Arce, en Honduras gana Xiomara Castro, en Chile Gabriel Boric, en Colombia hace poco Gustavo Petro, y en Brasil Lula da Silva. Yo no voy a mencionar a Nicaragua ni Venezuela, porque Nicaragua particularmente sale del marco de la izquierda, porque no puede encarcelar a los opositores para ser el único candidato, él y su esposa, o hasta encarcelar a un cardenal. Entonces, acá nosotros no podemos ser colonos mentales para poder considerar países donde la represión y el autoritarismo caracterizan. Lo propio Venezuela, aunque para los conservadores es el ejemplo de izquierda mentira, ellos han llegado con una bandera bolivariana, no socialismo del siglo XXI, que se aparta de los planteamientos de la izquierda en sí, de los partidos socialistas. Ahora, eso es un avance en América del Sur y en América Latina. Pero esto globalmente, ¿qué significado trae? Recordemos que Brasil es parte del BRICS, ahora se ha retirado Sudáfrica, quedan cuatro países emergentes. Es una nación económica y comercial. Está Brasil, Rusia, India y China, que casi representan el 40% de la población mundial. Es con el fin de buscar otros referentes. Yo creo que por eso es importante, y el grupo de los 7, donde está Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Canadá, deben, yo no diría el término asustados, deben estar preocupados porque ellos son una asociación igual económico, comercial, entre los países más poderosos del orden. Y el BRIC significa una acción de los países emergentes, yo diría los nuevos referentes que vamos a tener de aquí a años. Ya China se está imponiendo a los Estados Unidos como un país, no digamos hegemónico. Hoy hablamos ya de multipolaridad y ya no de la unipolaridad que caracterizó con Estados Unidos. Es significativo también para su propio país, porque ahora, tal como la propuesta programática de Lula da Silva, es respetar el medio ambiente, y no como Bolsonaro, que entregó en concesiones a grandes latifundistas y ha destrozado la Amazonía de su país. O sea, el significado no solamente para Brasil, no solamente es a nivel global con BRIC, sino es un avance de los países progresistas de izquierda. Yo igual, José, tampoco considero dentro de la izquierda al gobierno del señor Pedro Castillo, porque ha entrado un pseudo izquierdista, porque no tiene esa formación. Ahora es otra cosa que el señor Vladimir Cerrón, al no poder participar, lo puso como candidato. Entonces, yo estoy hablando donde realmente gente que ha llegado, como por ejemplo Gustavo Petro, formado dentro de la concepción de la izquierda, dentro de la concepción socialista, eso es otra cosa. Pero si vamos a querer considerar al señor Pedro Castillo como de izquierda, no comparto, porque hasta el momento lo único que está haciendo es continuar
con el modelo neoliberal que le han heredado, ¿no? Entonces, esa es una primera apreciación que tengo con respecto al triunfo de Ignacio Lula da Silva. Julio, el tema de Lula da Silva ya dentro de lo que va a significar su próxima gestión gubernamental, sería la tercera. Él llega con una votación superior al 50%, ¿no? Que ha superado en menos de 2%, 2 puntos porcentuales a Jair Bolsonaro, ¿no? Es decir, llega con una marcada oposición, ¿no? Pero también llega con el compromiso de generar un grado de confianza no solamente en el Brasil, sino en la comunidad internacional. No olvidemos que pesa sobre él el tema de la corrupción durante su gobierno, ¿no? Si bien es cierto, fue liberado, pero este es un tema que estalló en el Brasil, ¿no? Y que ha generado múltiples problemas, no solamente para Brasil, sino para varios países en el orbe, ¿no? O sea, ¿cómo va a enfrentar desde esa perspectiva Lula da Silva este problema? Mira, yo pienso del siguiente modo, José. Puede ser fácil ganar un proceso electoral. En este caso ha sido muy ajustado, tú lo has indicado, con lo cual compartimos. Pero tampoco tiene una mayoría en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Y ahí Bolsonaro tiene 90 representantes, ¿no es cierto? Entonces, y hay 21 bancadas. Recordemos que Brasil tiene 215 millones de habitantes y solo electores son 156 millones. El hecho de que haya triunfado por cerca de 2 millones de votos, ¿no? Más que Bolsonaro, no significa un triunfalismo pues barato, porque es cierto, Brasil está polarizado entre la derecha y la izquierda, y hay otros grupos socialdemócratas que en la primera vuelta no quisieron hacer alianza con Lula da Silva. Ahora, es cierto también que él ha sido acusado de corrupción y ha estado cerca de 20 meses, 19 si no mal recuerdo, en la cárcel. Pero recordemos que el juez que en realidad le acusó, inmediatamente ha sido nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro, ¿cierto? Y después se sigue con el proceso y hay otro juez que prácticamente lo saca de la cárcel, indicando que había un indebido proceso. O sea, no se ha llevado un proceso como debió llevarse, ¿no es cierto? Entonces, ha habido fallas. Pareciera que por la cuestión política, yo diría así, ha sido acusado y encarcelado. ¿Hay dudas? Evidentemente que hay dudas. Ahora, ¿en qué gobierno no hay corrupción? Pero necesariamente el presidente de la República es el único, pues que a quienes se le brinda la confianza. Ahora es otra cosa, como en el Perú, con anuencia del presidente, ministros o funcionarios que ni siquiera tienen el perfil, están en actos de corrupción. Eso es otra cosa. Pero en todo caso, nosotros como vecinos, ¿no? Lo único que podemos es desearle un buen gobierno. Y ojalá que cumpla con las banderas que ha levantado la defensa del medio ambiente, hambre cero. Y recordemos en su primer gobierno, en sus dos gobiernos, del 2003 al 10, terminó con la pobreza de 30 millones de brasileños que se encontraban en una situación crítica. Y ahora él se ha propuesto hambre cero, lo que quiere decir que va a sacar del hambre, que va a dar empleo, porque ojo, cuando termina sus dos periodos, sale con más del 60% de aprobación. ¿Por qué vuelve una tercera? Porque aún la gente confía, porque ha implementado políticas públicas para la mayoría de los brasileños. Por eso que él, en su mensaje luego del triunfo, dice: yo no voy a gobernar solamente para el Partido de los Trabajadores o para esa alianza, sino para todo el país. Y eso es importante, porque hay mucha gente que solamente los ponen en los ministerios, en las carteras, a gente de su simpatía política. Pero no, yo creo que si es la tercera gestión gubernamental de Lula da Silva, creemos y consideramos que tratará de mejorar sus dos gobiernos anteriores, tratará de salvar los obstáculos que ha tenido,
porque ningún gobierno o ninguna gestión esté lisa, llana, como para decir que todo va a ser excelente, que todo va a ser, vamos a decir, óptimo, ¿no? Entonces, al menos eso es lo que nosotros creemos, José. ¿Y qué efecto puede tener la llegada de Lula en relación al Perú, Julio? Mira, yo creo que ya lo han manifestado algunos grupos de izquierda, que está en un proceso de reunificación, ojalá que se reunifiquen, porque partidos dispersos de la derecha, los grupos de izquierda dispersos, fraccionados, atomizados, realmente no hay credibilidad en la población. Qué bueno sería que tanta la derecha que actúa son ahora más de 13 bancadas, ¿no? en el Congreso, eso muestra que en el Perú no hay solidez de los llamados partidos políticos. Lo importante sería que para los grupos de la izquierda se unifiquen y puedan seguir el curso que ha seguido Lula. Lula ha logrado una alianza, no ha triunfado solo. Eso sería mentira decir que solamente ha triunfado el Partido de los Trabajadores. Así no es. No es. Es una alianza amplia, hasta con sectores de centro izquierda y otros sectores que le criticaban, por ejemplo, que criticaron a su gobierno. En tal sentido, creo que es una enseñanza de unidad, de saber política de alianzas con los demás grupos políticos que no pensarán igual, pero coinciden en aspectos fundamentales para el desarrollo de un país. Yo creo que es la mejor enseñanza que debería coger. Pero no olvidemos, José, esto es lo importante. Lula es un obrero metalúrgico desde los 21 años. Él se sindicalizó, fue parte de los fundadores del Partido de los Trabajadores. Él es prácticamente, podríamos decir, un autodidacta. Máximo, él ha tenido como estudios de primaria equivalente en nuestro país. Entonces, eso es lo más importante, que él nunca se ha olvidado de la clase trabajadora. Que haya habido errores, no vamos a limpiar desde el Perú, ni desde Puno, que Lula no haya tenido errores, evidentemente que los ha tenido. Entonces, lo más importante es seguir esa política de alianzas que ha tenido para volver a triunfar por tercera vez. Ahora, uno de los temores que se tiene en Brasil, Julio, tú eres sociólogo, interpretas un poco el sentir, ¿no? Colectivo, social. En Brasil, el nivel de polarización que se alcanzó con estas elecciones, ¿no? Y ambos lados, tanto Lula da Silva como Jair Bolsonaro, se acusaron de ser gobiernos corruptos, en ambos lados, ¿no? Esa es una de las grandes preocupaciones que existe ahora, porque desde el lado de Lula va a acusar a Jair Bolsonaro de que ha dejado un gobierno corrupto, y Jair Bolsonaro va a hacer lo propio con Lula, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer un nivel de credibilidad al interior de Brasil, ¿no? Sobre todo dentro de una mirada ya no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Mira, José, para dar respuesta, porque la pregunta es muy buena, hay que hacer una pequeña recapitulación de lo que fue el gobierno de Jair Bolsonaro. Él se alineó con el gobierno de los Estados Unidos, más que todo con Trump, ¿no es cierto? Implementó toda la política o recomendaciones del Departamento de Estado de Norteamérica, renunciar a la Unión Sudamericana de Naciones, a UNASUR, y fundó otra, PROSUR. Eso ha sido recomendaciones de los Estados Unidos. Eso no va a hacer Lula, seguramente va a retomar UNASUR. ¿Eso está bien o no está bien? Evidentemente que sí. Miren, Bolsonaro avaló el armamentismo de la población civil. Había una licencia de 117,000 personas. En este momento, de acuerdo a las cifras estadísticas, llega a 600,000. Y, ojo, la policía tiene 400,000 policías, existe que también utilizan armas. O sea, sobradamente tenemos cuántas personas ya con armamento. Ahora Bolsonaro tiene en su haber lo siguiente: haber hecho que mueran más personas en la pandemia, porque él no creó en el COVID-19. Recordemos, él no creía en las vacunas hasta que la pandemia a él mismo, o sea, le dio COVID-19. O sea, desvirtuó la gravedad de la pandemia. Por eso que en Brasil
se tiene un poco más de 700.000 muertos, ¿no es cierto? Ahora, yo decía hace rato, no ha respetado, por ejemplo, el preservar el medio ambiente. Entregó la Amazonía a grandes latifundistas y permitió la deforestación. O sea, concesionó, ¿no?, a gente que ha explotado madera, etcétera, ¿no? Y tiene pues una orientación, será porque es militar. O sea, hay una discriminación a las minorías sexuales. O sea, me refiero a la comunidad LGTBI. Y hay incluso a la población negra. O sea, es racista y clasista Jair Bolsonaro, lo que no es Lula da Silva, totalmente diferente. En todo caso, estos puntos que hemos mencionado, quienes analizarán objetivamente van a ser los mismos brasileros. Seguramente al año de su gobierno tendremos mejores elementos, ¿no?, mejores evidencias para poder decir si los brasileños se equivocaron o no. Pero sí, así yo quisiera aumentar algo, José. Una vez más, el premio Nobel que tenemos de literatura en el país se ha equivocado, porque ha sido un alabador, un auspiciador de Jair Bolsonaro. Me refiero al señor Mario Vargas Llosa, que en todos los países donde él ha ido han perdido a los candidatos que él ha querido levantar. Bueno, yo termino esta parte con esas pequeñas apreciaciones. Yo te agradezco, como siempre, mi estimado Julio, por echarle una mirada a lo que significa o va a significar el nuevo gobierno de Ignacio Lula da Silva. Y vamos a estar atentos, porque las repercusiones que pueda tener el futuro gobierno de Lula, de una u otra manera, también repercute en el ámbito latinoamericano, en el ámbito sudamericano, ¿no? No olvidemos que también nosotros tenemos importantes inversiones que de una u otra manera gravitan, pero lo más importante va a ser el nivel de relación eso que vamos a tener con este gigante latinoamericano, y adicionalmente, ¿no?, el grado que se pueda medir no solamente en términos diplomáticos, ¿no?, sino en términos de futuras inversiones que tanto se requieren en el Perú, ¿no? Así que, como siempre, yo te agradezco, mi estimado Julio. Gracias. Si me permite, ¿Cómo no? 2 segundos. ¿Cómo no? ¿Sabe qué? ¿Cuál es otro punto que involuntariamente he dejado de mencionar? Sí, cómo no. El hecho de que avancen las izquierdas en América del Sur y en América Latina significa que ya no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Es más, las estadísticas a diciembre de 2019 indican que el primer país inversionista en el Perú es la China Popular, con 30.000 millones de dólares. Y en ese año Estados Unidos tenía 6.550 millones de dólares de inversión. Eso es importante señalar, que nos vamos alejando, ¿no?, de una potencia que tiene sus bases militares en América Latina y seguramente ya no lo va a tener en el Brasil, porque poco a poco se la ha ido conteniendo. Lo propio en el Perú. Si este gobierno se cree izquierdista, ¿por qué no termina con las bases militares que tienen los Estados Unidos? Muchas gracias, José. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Conversamos con Julio Ondori, directamente desde Puno. La red que comunica y une al Perú.